Saludos a todos. Continuamos con las derivadas y vamos a estudiar la relación entre continuidad y derivabilidad y vamos a hacer algunos ejemplos de ejercicios. Entonces, bueno, ya estudiamos ejercicios donde se estudiaba la continuidad de funciones, sobre todo de funciones eh, definidas a trozos que eran muy típicas que salgan en selectividad. Ahora vamos a ver ¿qué es eso de la derivabilidad? Bueno, pues la continuidad, si yo tengo una función para entendernos así de forma gráfica, entonces si yo tengo una función es continua si en un momento dado, o bueno, voy a dibujar una función, vamos a ver, yo tengo aquí una función, llega hasta aquí, luego continúa por aquí, ¿eh? Y hace así, y hace así, y hace así, y se va para arriba, ¿no? Una cosa así, por ejemplo. Vamos a suponer una situación como esta. Bueno, pues entonces esta función es continua. Hombre, pues por esta zona sí es continua, pero aquí da un salto. ¿Eh? Aquí tengo que levantar, digamos, el rotulador del papel para poder seguir dibujando por aquí. No hay una conexión entre este punto y este, entonces decimos que en este punto vamos a llamarlo A, no es continua. ¿Eh? Y luego sigo aquí, hago aquí un ángulo, luego hago otro ángulo, sigo para arriba. Entonces por aquí sí sería continua. ¿Mm? Bien, esta función es derivable. Bueno, ¿qué significa la derivada? La derivada geométricamente, pues teníamos el típico ejemplo, para que se vea un poquito más claro, lo voy a ver aquí. Entonces, tengo por ejemplo y entonces vamos a suponer que tenemos, bueno, he dibujado una curva regular. Vamos a suponer que tenemos este punto de aquí. Este punto, bueno, lo que sea, B, por ejemplo. Bien, bueno, pues en este punto de aquí, la derivada en realidad era una medida de cómo estaba creciendo la función en ese punto. La derivada en un punto es una medida del crecimiento instantáneo de la función. Y si en este punto lo miramos así como olvidándonos del resto de la curva, si nos centramos aquí vemos que más o menos, ¿no? Está creciendo así, ¿no? Es decir, en esta inclinación. ¿Eh? También decimos que la recta tangente que pasa por este punto de la curva y la que más se aproxima a la forma que tiene la curva en ese punto, aunque es una recta, pero la que más se aproxima, o sea, como si fuera un coche conduciendo por aquí y entonces en lugar de tomar la curva en este punto dejásemos el volante suelto, entonces el coche tendería a seguir en línea recta y a salirse de la carretera. Pues entonces esa línea recta es la tangente y esa tangente tiene una pendiente. ¿Eh? Una pendiente es una inclinación que se mide dividiendo el, el tramo vertical entre el tramo horizontal que en cada momento determina pues ese triangulito que estamos dibujando aquí entre la horizontal y la vertical, pues eso es la pendiente. Bueno, pues esa es la definición geométrica de la derivada. La derivada es la pendiente de esa recta tangente. Pero para que haya pendiente hace falta eso, que esté como haciendo una curva suave. Entonces, si nos vamos a este ejemplo de gráfica, pues hay puntos donde no hay curva suave, que son este de aquí y este de aquí. Estos dos puntos tienen como dos picos. Bueno, aquí en este punto ni hay curva suave ni hay nada, aquí no es continua. Y aquí sí es continua, pero hay picos, entonces la tangente no estaría bien definida. ¿Para dónde va la tangente? ¿Va así, va así, va así o va así? ¿Eh? No hay una definición para la tangente en ese punto. Cuando hay un pico, pues la cosa no queda determinada. Es como si nosotros tenemos algo en punta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una superficie así
curvada y colocamos encima una regla, pues la regla puede quedar un poquito para un lado, un poquito para otro, pero se adapta bien. Pero si nosotros colocamos algo así en punta y ponemos una regla, como no la pongamos bien, se nos cae para un lado o para otro. Mientras que aquí no, aquí puede balancearse. En este ejemplo se balancea la regla, ¿eh? Se balancea un poquito, pero siempre tiene un punto de contacto, mientras que aquí, si no lo ponemos en el punto justo, pues se me cae para acá o para allá. No hay una tangencia, no hay una suavidad. La regla no se adapta a esa situación. Bueno, pues estos puntos son puntos donde la función no va a ser derivable. Por supuesto, si la función no es continua, no es derivable. Entonces, eh, si tenemos una función igual a f de x y un punto x igual a, entonces si f no es continua en x igual a, si f no es continua, eso implica que no es derivable. Es decir, para que sea derivable tiene que ser antes continua. Y si es continua, podemos estudiar su derivabilidad. Pero para eso hace falta que sea continua, su derivabilidad. Y entonces, cuando una función es continua pero no derivable, gráficamente presenta un, una, un punto, sí, así se llama, un punto anguloso. O sea, que hace así, ¿no? Es decir, cualquier cosa, yo por ejemplo hago así, ¿no? Clean, 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 ¿no? Pues como una parábola, pero esta parte se ha vuelto al revés. Bueno, pues estos puntos de aquí serían puntos angulosos. Entonces, esos puntos donde no es derivable. Entonces, cualquier situación o lo que podemos esperar, o de repente va la función creciendo y hace así, ¿no? Y cambia radicalmente en el crecimiento. Es un punto anguloso, entonces no es derivable en esos puntos. Bien, si no es continua, no es derivable. También, si es derivable, entonces significa que es continua. O sea, si yo digo una función es derivable, pues ya estoy implicando que es continua, porque si no es continua no es derivable. Entonces, derivable implica continua a la fuerza, ¿no? Esas son las relaciones que hay entre la continuidad y la derivabilidad. No continua, no derivable. Continua, no sabemos su derivabilidad, hay que estudiar. Hay que estudiar la derivabilidad. Derivable, entonces si es continua. Bueno, digamos, las funciones definidas con suma, resta, producto, división, ¿qué más? Bueno, logaritmo, neperiano, exponencial, en fin, esas son derivables en su dominio. En su dominio, son derivables en su dominio. Eso significa que si yo, por ejemplo, tengo una suma, pues no hay ningún problema. Resta, producto, la división, cuando hay una división, el denominador se anula, pues entonces no está en el dominio, por tanto no será derivable. El logaritmo neperiano, bueno, pues donde está su dominio es derivable. En la exponencial no da problemas nunca. La exponencial está definida para todos los números reales, entonces
también es derivable. Entonces, dan problemas de derivabilidad. Pues así, evidentemente, aparte de las no continuas o las que no están definidas en su dominio, o sea, las no continuas y las raíces, estas dan problemas, raíces cúbicas, raíces cuadradas, cúbicas, raíz enésima, esas dan problemas de derivabilidad en algunos puntos. Y también la función valor absoluto. El valor absoluto de lo que sea, de X o lo que sea, dan problemas de derivabilidad. Por supuesto, las funciones a trozos. Funciones a trozos. Es muy típico que en selectividad se te pongan una función a trozo y te pidan estudiar la continuidad y la derivabilidad. Entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a hacer quizá en el próximo vídeo. Ahora mismo pues no se me ocurre nada más que decir de momento y ya está. Lo dejamos aquí y ya lo vemos en el próximo vídeo.